Bienvenidos a un nuevo video podcast CIEP Compartiendo Ciencia. Saludo con mucho gusto al doctor Francisco Javier Alvarado, con quien platicaremos sobre atracción de talento en líneas de investigación biomédica. Si realiza investigación, le será de gran utilidad. Quédese con nosotros. Comenzamos. Tengo el gusto de saludar al doctor Francisco Javier Alvarado Rodríguez. Él es ingeniero en bioingeniería e ingeniería biomédica. Tiene maestría en neurociencia y doctorado en ciencias de la electrónica y la computación con orientación matemática, computacional y aplicada. Tuvo una estancia en Argentina y algunos estudios giran alrededor de la función y conectividad efectiva del cerebro. Actualmente es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Biomédicos del Estado de Jalisco, aquí en México, y es docente investigador de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, bienvenido a este video podcast. Hola, muchas gracias por estar y gracias por la invitación. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta plática. Muy bien, muchísimas gracias por el tiempo. Le comentaba fuera de la grabación que este video podcast me gusta mucho porque integra todo lo que vemos en el Comité Iberoamericano de Ética y Bioética. Se tratan aspectos de la biomédica, la ética que tiene que ver al trabajar con pacientes. También los estudiantes son formados en estas líneas, por lo tanto hay un semillero que también lo manejamos nosotros. Y además de generar el conocimiento, se difunden. Así que sobre eso quisiera preguntarle, ¿cómo es ese proceso que realiza como investigador para generar el conocimiento y difundirlo a través de los estudiantes? Ok, bueno, hay que tener claro que como investigador siempre se tienen que hacer tres actividades. Estas tres actividades siempre desde hace tiempo nos dijeron que son obligatorias. La primera es, al transmitir el conocimiento, no solamente podemos difundir el conocimiento en congresos o en artículos científicos, que es el enfoque que le da la mayoría de los investigadores. También el conocimiento se difunde a través de la cátedra en universidades o a estudiantes directamente. Aunque a muchos investigadores no les suele gustar esta parte de estar dando cátedra a estudiantes, porque la mayoría de los estudiantes, especialmente en licenciatura, como que no entienden bien cuál es su plan en esta parte de la investigación. La segunda, pues, es generando conocimiento en sus propias líneas de investigación. Estas líneas de investigación las desarrollan a partir de una propuesta que ellos realizan, terminan encontrando un campo virgen en el conocimiento que pueden desarrollar y posteriormente comienzan a trabajar sobre esa línea. Ahora, una vez que tú ya enseñaste o diste cátedra y también estás trabajando en tu línea de investigación, lo importante es generar a tus próximos reemplazos, a las personas que te van a reemplazar o que si uno desaparece de este universo, pues ellos se van a encargar de seguir esa línea de investigación y ahí es donde entran los estudiantes. Entonces, los estudiantes, no solamente como alumnos de licenciatura o de posgrado, sino los estudiantes de tu laboratorio, de tu línea de investigación, son esas personas que se encargan de poder desarrollar las vertientes que tú planeas en una línea inicial. Entonces, esas personas son a las que terminamos cautivando o formando como tal, no solamente en su desarrollo profesional, sino también en su desarrollo personal, porque la investigación, más que solamente decir investigación, es una forma de vida. Hay personas que se dedican literal, su profesión es ser investigadores, entonces no es algo que te enseñen en la escuela como tal. O sea, estudias posgrados, pero no te dicen, ¿qué hace un investigador? Bueno, un investigador se la pasa revisando documentos de sus estudiantes, enviándolos a comités donde van a ser evaluados por otras personas, se la pasa dando asesorías vocacionales, enseñando cosas que no ven los alumnos, pero la realidad es que llega un punto en el que uno ya no puede hacer tanta investigación como tal. En lugar de ser la persona que haces, termina siendo la persona que gestiona. Entonces muchos estudiantes dicen, voy a ser investigador para ponerme a hacer. Y decimos, no, más bien vas a ser un investigador para poder gestionar lo que los jóvenes están haciendo. Entonces esas son las tres líneas en las que termina desarrollándose un investigador más o menos. Muy bien, coméntenos entonces algunos de los proyectos que tiene ahorita actualmente y cómo participan los estudiantes en ellos. Ok, actualmente en el laboratorio tenemos varios proyectos de diferentes áreas, comenzando con, por ejemplo, el laboratorio de biomecánica. Este laboratorio que fue patrocinado por el Clúster de Ingeniería Biomédica del Estado de Jalisco, es de ellos, gracias. Este laboratorio estamos trabajando ahorita en dos proyectos principalmente.
El primero es desarrollar un modelo de columna. Ya existían modelos biomecánicos de columna, ya existían modelos biomecánicos de cuerpo completo, pero este modelo de columna que estamos proponiendo es para estudiar prácticamente el movimiento de cada una de las vértebras de la columna vertebral. Esto para enfocado en el estudio de escoliosis. Es una patología. En algún momento vino un médico a decir que tenía ese problema y generalmente la escoliosis se estudia de manera estática. Se estudia mediante radiografía, se hace la radiografía y el médico evalúa las curvaturas de la columna, pero que no hay estudios dinámicos. O sea, los médicos no saben cómo se comporta esta curvatura de columna en el movimiento de los pacientes. Entonces la propuesta fue, ok, necesitamos un modelo específico de columna que podamos poner a los pacientes a caminar o a hacer actividades y poder ver cómo se está comportando esta escoliosis para saber si el tratamiento está deteniéndola lo suficiente o no lo está contrarrestando. Porque la escoliosis, digamos que no tiene de momento cura, pero sí se puede retener su progresión. Ese es uno. Para eso nos está apoyando la maestra sorpresa, que también es egresada de bioingeniería, también es profesora aquí de la universidad, y con ella están apoyándonos varias muchachas, especialmente de biomédica, para el registro de este modelo. Ahora, como en el laboratorio había muchas jóvenes, lo platicamos afuera del aire, que para hacer esta clase de registros generalmente se hacen en ropa interior o ropa, por ejemplo, de natación, y eso puede incomodar pues, principalmente a las señoritas. Entonces, para evitar esta clase de complicaciones, solamente son señoritas las que hacen registros y a los muchachos generalmente les causa tanto conflicto. Entonces, ellos contentos haciendo esa clase de registros, pero no tenemos hombres como tal en esta parte de registros. Nos está apoyando también un estudiante que estudia fisioterapia, pero no le estamos metiendo a esta clase de registros. Ahora, como eran muchas jóvenes, entonces propusieron y querían hacer su propio proyecto, porque una vez que están ahí dicen, queremos nosotros hacer nuestro propio proyecto. Y dicen, ah, perfecto. Pero una cuestión es que nosotros no les decimos a los muchachos cuál proyecto van a hacer, porque desde hace tiempo me enseñaron que el proyecto tiene que, el alumno tiene que desarrollar un proyecto con el que esté comprometido. Y generalmente tú como profesor, si asignas los proyectos, el alumno va a decir, ok, lo hago porque me dijeron. Pero cuando el alumno termina comentando o termina platicando qué es lo que está haciendo, o él decide que ese proyecto quiere desarrollar, entonces ellos se comprometen directamente con su proyecto y tan se comprometen que han venido los sábados a hacer registros en las tardes, vienen a hacer registros a las 8 de la noche, a las 7 de la mañana, o sea, se comprometen con eso. Entonces ellas propusieron hacer un modelo de, de marcha de cómo el ciclo menstrual termina afectando la marcha de las mujeres. Entonces, para eso se hacen un seguimiento del ciclo menstrual y hacen diferentes registros en cada etapa para poder posteriormente compararlo. Ambos trabajos ya las estudiantes ya terminan siendo enviados al Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica en Panamá, fueron aceptados y ahorita estamos en proceso de enviar los últimos documentos para que se vayan los estudiantes a trabajar. Otro proyecto en el que están trabajando estudiantes directos es que están desarrollando una interfaz, un software que ayuda a los médicos a generar reportes de manera estandarizada y eficiente. Platicando con los médicos nos decían, oye, ¿sabes qué? Es que cada que un laboratorio hace un estudio o cada que alguien hace un estudio, al médico le llegan reportes con estructuras diferentes. Entonces el médico tiene que entender primero la estructura del reporte que le mandaron, luego buscar la información de dónde está la información que le mandaron y luego interpretarla porque suele tener diferentes rangos. Entonces, ya ha habido propuestas de cómo estandarizar esta clase de reportes. En Europa ya se sacaron ciertas propuestas, pero no se han adaptado al contexto de México. Entonces, está proponiendo en esa generación de reportes. Pero no solamente para generar reportes, sino que para de manera automática se haga la interpretación clínica del estudio, se genere el reporte y al mismo tiempo se estructure una base de datos. ¿Por qué? Porque estos médicos que lo están pidiendo lo quieren para hacer investigación. Y sí, nos consta que los médicos de allá afuera hacen registros y registros y registros y casos y casos. Nos tocó con el CRIT, en su momento trabajamos con el CRIT, con lo de biomecánica, y nos dijeron, sí, tenemos aquí un disco duro donde tenemos almacenados los últimos 7 años de registros y seguramente hay como 7,000 registros, pero hay que buscarlos. No sabemos dónde está cuál. Entonces, parte de este software fue que no solamente de manera automática se genere el reporte, sino que de manera automática se llene la base de datos y se ordene cada registro, para que si se quiere realizar algún estudio clínico posterior, digas, ok, requiero los pacientes con estas características y estas patologías, enter, y te genere dónde están esas bases de datos y dónde están guardados los registros. Entonces, va en conjunto. Ahorita se está desarrollando con el departamento de neurofisiología, pero hay médicos de cardiología y médicos de oftalmología que posiblemente les interesaría
algo parecido, porque muchos médicos también les gustaría hacer investigación, pero se topan con el principal problema. Es que tengo tantos datos y no tengo tiempo de ponerme a revisar que no hago investigación. Eso nos pasó también con el CRIT. Decían, es que no tengo tiempo yo como médico porque necesito horas para ponerme a revisar la base de datos y no tengo horas para ponerla a sacar, pero tampoco los puedo decir que ustedes vengan porque ustedes no saben qué es lo que van a buscar. Entonces, eso nos facilitaría poder desarrollar investigación en múltiples áreas, no solamente en biomecánica, neurología, cardiología, oftalmología, sino en todas las áreas. Imagínense un panorama en el que esta clase de organización de información, donde se vuelve confidencial porque no nos importa realmente el nombre del paciente ni dónde vive, sino nos importa su caso clínico, lo implementáramos en el Hospital Civil de Guadalajara, donde todos los pacientes se fueran acomodando en una base de datos general y simplemente llegaran los médicos y dijeran, oye, necesito una base de datos de esos pacientes y te metes y ahí está el registro de todos de manera confidencial. Esa es la intención, pero todavía estamos un poquito lejos de eso. Esas son algunas líneas que están haciendo aquí los muchachos. Bueno, pues todos estos trabajos suenan muy interesantes. La verdad es que los muchachos pueden dedicarle horas a estos proyectos cuando están realmente motivados. Y precisamente en eso quiero preguntarle la siguiente duda. ¿Cómo hace para que esos chicos se emocionen y puedan participar en sus proyectos? ¿Cómo hace ese contacto? Porque ya estando ahí, usted dice que quieren hacer más, pero al principio, ¿cómo los invita? ¿Cómo ellos llegan a usted? Que qué bueno que mencionas eso, maestra. Sí, todo lo que hacemos aquí es completamente extracurricular. No tiene que ver nada con las materias que reciben, no tiene que ver nada con toda la chamba que les dejan en la universidad de muchos estudiantes. Dicen, es que nos dejan demasiado trabajo, pues aquí esto es más trabajo voluntario, de gratis y por voluntad propia. Pero de entrada, sí, sí lo terminamos especificando. Intentamos limitar a los estudiantes que no les está yendo bien académicamente, porque que no les vaya bien académicamente no significa que no puedan hacer proyectos interesantes. Hay muchos estudiantes que académicamente van muy mal, pero que se comprometen demasiado con un proyecto, o sea, le dan prioridad al proyecto. Entonces le decimos, no, primero lo primero, es obligación, ir bien académicamente y luego sacar el proyecto. Ahora, ¿cómo los motivamos para que se vengan a este ambiente? Lo primero es que les damos un ambiente relajado. No somos estrictos, pueden llegar a la hora que quieran, pueden irse a la hora que quieran. La mayoría o los más responsables tienen llaves, los laboratorios para ellos venir a trabajar a la hora que quieren y no es broma. Es muy divertido que generalmente llegan antes que nosotros y se van después que nosotros. O sea, hay alguien que yo llego y ya está trabajando cuando llego y cuando todos nos vamos, alguien que se queda trabajando. Entonces, el otro día, no sé por qué estábamos aquí a las 10 de la noche, venimos al laboratorio y había estudiantes trabajando y es como, muchachos, está bien que trabajen, pero hay que ir a comer y hay que ir a dormir. Los regañamos mucho como si fuera casa, los mandamos a comer, los mandamos a dormir, los mandamos a hacer sus pendientes. Si tienes algo que hacerlo y luego terminas estudiando. Ahora, ¿cómo terminamos enganchándolos? Eso generalmente se hace en el aula, nos termina conociendo en el aula al final de cuentas, y tenemos una dinámica que a mí me gusta reproducir mucho. Siempre hay alguna clase en la que podrán decir que es la clase que no quiero dar clase, pero es la clase más divertida para ellos, donde les termino platicando cómo se terminan interrelacionando todas las materias que terminan recibiendo en la carrera o la mayoría de las materias, porque en licenciatura todavía sienten los estudiantes que las materias están como que aisladas. De repente no encuentran relación en por qué recibieron química y son electrónicos y no saben por qué están recibiendo métodos numéricos, o no saben por qué están recibiendo programación si son electrónicos, o no saben por qué están recibiendo procesamiento digital si son mecatrónicos, o no saben por qué están recibiendo ecuaciones diferenciales si son de software. Entonces, me gusta mucho una plática en la que generalmente comenzamos explicando por qué llevan física y por qué llevan química, y por qué física y química se encargan de explicar el comportamiento de la materia. Y una vez que está en el comportamiento de la materia, entiende por qué esta materia genera los fenómenos de electricidad y magnetismo, por ejemplo. ¿Qué pasa si pones dos materiales juntos? Y cuando pones dos materiales juntos, estos generan, por ejemplo, un elemento que son los diodos. Y cuando tienes un diodo y los combinas, generas transistores. Y cuando combinas los transistores, generas amplificadores operacionales y cuando combinas los amplificadores operacionales, generas amplificadores de instrumentación. Cuando tienes amplificadores de instrumentación, puedes comenzar a registrar señales que se generan en el cuerpo y ya que generas estas señales en el cuerpo, las puedes comenzar a procesar y las procesas utilizando métodos matemáticos y programación. Y para poder utilizar estos métodos matemáticos y programación, necesitas de programación 1, programación 2, 3, avanzada y de ecuaciones diferenciales, cálculo diferencial integral, señales y sistemas.
para poderlas procesar. Y una vez que las procesas en la computadora, hoy en día se utiliza mucho el bajarlo a microcontroladores o al celular. Entonces necesitas conocer interfaces y periféricos, microcontroladores, programación, en IoT. Entonces lo terminas bajando. ¿Y todo eso para qué? Ah, bueno, pues para poder interpretar algún problema, y para ese problema pues necesitas algunas carreras como sus materias de anatomía, de fisiología, de patología. Entonces terminas relacionando todo. Entonces me gusta estar explicando las cosas y sacar conocimientos que teóricamente habían aprendido en materias anteriores y también platicarles de cómo lo van a ver en materias posteriores. Entonces me gusta estar hilando las materias. ¿Para qué? Para que no crean que las materias son aisladas, sino que lo vean como un todo. O sea, están estudiando el mismo problema desde diferentes perspectivas. Entonces, no sé por qué se terminan enganchando tanto con esas pláticas, después las piden, eh, terminamos y luego nos seguimos yendo, de ahí nos brincamos a las clases de sociología y explicamos que realmente eso lo está haciendo para generar dinero y nos vamos a economía, y luego lo estás haciendo para generar dinero para vivir en sociedad, porque vivimos y nos vamos a sociología y luego nos vamos a psicología y luego nos vamos interpretando que realmente lo único que estamos buscando es la aprobación de los demás, entonces nos vamos a filosofía y terminamos engarzando todo que la pregunta es, bueno, ¿por qué vinieron a estudiar? ¿Qué están haciendo aquí sentados? Y eso les da un panorama de, ok, entonces yo puedo seguir una línea para crear algo que yo tengo en mente que puedo hacer. Y es como sí, pero para llegar a ese punto tú necesitas pasar por múltiples etapas y todas las etapas las necesitas para poder llegar a ese punto. Entonces ahí es cuando dicen, ok, las materias que yo voy a llevar en la escuela no me son suficientes. ¿Puedo ir a aprender de manera extra? Y dices, claro que sí, vente a aprender. Y casi lo primero es, necesito que aprendas esto, que leas este libro, que leas este documento, que leas, que leas, que leas. Y la mayoría de los estudiantes comienzan a leer cosas de manera voluntaria, que es algo que nos choca, nos pelea mucho en la universidad, porque lo comienzan a leer de manera voluntaria y comienzan a aprender, no a cumplir, a aprender. Y dicen, entonces esto. Y tú dices, sí, ahora revisa esto. Y lo revisan de manera voluntaria. Y dicen, entonces esto por esto. Y tú dices, sí, ahora revisa esto. Y los comienzas a guiar y se comienzan a emocionar. Y llega un momento en el que ya los sueltas. Y solitos están comenzando a estudiar. Y los ves y dices, mira, está estudiando. Cosa que se confunde mucho el estudiar, porque nos dijeron que teníamos que estudiar para pasar exámenes, que yo desde mi perspectiva no nos ayudan mucho. Y está la perspectiva, tienes que estudiar para aprender durante toda tu vida. Entonces les cambia un poquito el chip del cerebro, pero de repente lo regresan a las clases donde el profe sí les dijo, tienes que pasar el examen. Entonces machetean la información y le digo, no la macheteen, entiéndala, porque si entiendes esto, que viste hace 3 años, si entiendes lo que vas a ver el próximo año, puedes generar un vínculo y puedes comenzar a entender el conocimiento. Y ya que lo entiendes, lo puedes comenzar a modificar. Entonces, así es como terminamos enganchando estudiantes. Luego, aquí en el laboratorio se presta mucho para, vienen estudiantes de preparatoria y dicen, oye, qué hacen aquí? No, les empezamos a platicar parecido y se emocionan y quiero estudiar biomédica. Y le digo, no, nomás estudien biomédica. No, hay muchas áreas. Tenemos software y comenzamos a hablar cómo se complementan estas áreas. Le dije, el biomédico se encarga de la parte de interpretación clínica, pero es muy malo programando. Para eso necesita trabajar con el programador. Y luego el de software es muy malo armando, entonces mejor trabaja con el mecatrónico. Y luego el mecatrónico es muy malo tratando personas, entonces trabajamos también con el fisioterapeuta. Y luego el fisioterapeuta no tiene nada de cómo se construyen las cosas y trabajamos con los industriales. Entonces, en lugar de encasillarlos a una carrera, hablamos de un equipo multidisciplinario en el que todos comienzan a desarrollar su carrera y al mismo tiempo a entender cómo pueden aportar a las otras áreas que están estudiando. Entonces, les gusta mucho ese ambiente. Es muy normal aquí tener en una misma mesa al biomédico, al lado del software, enfrente al mecatrónico, y todos están interactuando. Y lo interesante es que ven las cosas desde maneras de diferentes perspectivas y solucionan los problemas de manera más rápida. Entonces, esa es más o menos la dinámica. Llegan estudiantes externos, se asoman, ven que todos están divirtiéndose haciendo cosas y dicen, yo también quiero. Y de repente tenemos muchas personas que quieren venirse más por cómo se están llevando los estudiantes, que de manera indirecta terminan aprendiendo más que por venir a decir, es que voy a ir a aprender. Lo toman como voy a ir a divertirme, y divertirse lo toman de manera indirecta en que están aprendiendo cosas. Entonces, más o menos así está la dinámica. Interesante, muy interesante, multidisciplinario también. Justamente acaba de mencionar, perdón, acaba de mencionar que los estudiantes adquieren habilidades más conocimientos que los que se les puede dar en clase, pero ¿qué otras habilidades blandas aprenden ellos a la hora de interactuar? Ok, la mayoría de las personas que tenemos aquí son de ingeniería, estamos en el campus de ingeniería nosotros, entonces la mayoría son ingenieros, y algo que nos
nos lastima a los ingenieros es que siempre hemos sido malos socializando, no socializando, interactuando. ¿Cómo puedo yo expresar las cosas que hago de ingeniería con las personas en general? De hecho, siempre lo platico y le digo, ¿verdad que hablar de la transformación de Fourier no es un tema en una reunión familiar, ¿verdad? No es como, puedes hacer tu chiste de, oye, Alex, intégrate, y nadie te entiende. Entonces, la cuestión es, ¿cómo puedes tú comenzar a platicarle a las personas, a tu entorno, a tus papás, a tus hermanos, a tu novio, a tus amigos? ¿Cómo les puedes comenzar a platicar las cosas que realmente estás haciendo? Porque a mí me consta que hacen unos proyectos de diseño lógico, llegan a su casa y me dicen, mira, papá, aprendí un LED. Y los papás van órale, qué bonito el LED. Muy bien. Y, y eso qué hace. Entonces, pues justamente a las personas les importa el eso qué hace, eso qué implica. Y a los ingenieros nos cuesta trabajo expresar esa parte. Entonces, desarrolla mucho la parte de, no me importa ni que tardaste 5 años en hacer tu código, porque no voy a ver tu código. No me importa las horas que tardaste haciendo cálculos matemáticos, no me importa todas las veces que te equivocaste. Lo importante es qué solucionaste. Entonces, porque muchos llegan con su proyecto y dicen, mire, profe, todas las líneas de código que hice. Ajá, no sirve de nada. ¿Qué Mm, problema está solucionando? Y ya muchos dicen, yo pasé por esa etapa, yo llegaba y decía, mira todos los algoritmos que ejecuté. Ajá, ¿y qué problema solucionaste? Entonces, van aprendiendo los estudiantes a enfocarse más en transmitir el problema que están solucionando y no el cómo lo están solucionando. O sea, no demeritar el cómo, sino primero dejar claro el qué solucioné y eso hace que a las personas que lo están escuchando les interese ok, ¿y cómo lo hiciste? Dije, ahí ya pasas a tu parte técnica, pero ya los enganchaste con un propósito. Entonces, se intenta mucho eso con los estudiantes cuando es como, oiga, profe, tengo un problema, no, bla, 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 bla. Ajá, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema y qué solución necesitas? Le dije, ¿ya lo platicaste con tus demás compañeros? ¿Ya fuiste a socializar tus problemas con las demás áreas? Entonces, una habilidad es comunicación, que pensamos que nos sabemos comunicar, pero no se sabe comunicar. Es una realidad, ¿no? Uno mismo de repente piensas que explicas bien tus ideas y cuando le preguntas a la otra persona qué entendiste, te das cuenta que no entendió nada de lo que tú dijiste o de lo que tú querías decir. Lo segundo es que intentamos hacerlos que aprendan a leer. Creen que leer significa reproducir el sonido de las letras que están en un documento, pero es no. ¿Cuál es la idea que está plasmada en ese documento? Entonces, ya lo leíste, sí, ajá, ¿y qué quería transmitir? Y te repiten lo que decía el documento, te lo resumen. O sea, te vuelven a decir lo que dicen, no, 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 ¿qué quería transmitir el autor? No sé, vuelvo a leer varias veces para que intentes la idea. La otra cosa es hablar en público. A muchos les da temor hablar en público. Aquí que tiene pros y contras que fomentes confianza con tus estudiantes porque luego ya no te respetan, ¿verdad? Ya no hay respeto y no hay jerarquía, pero esa confianza cuesta mucho trabajo el desarrollarla. Pregúntame aunque tú pienses que es una pregunta tonta y nadie se va a burlar. De hecho, decíamos, es una frase que digo yo y dicen que no tiene sentido, pero decimos, aquí podemos criticarte, pero jamás juzgarte. O sea, te vamos a estar diciendo lo que estás haciendo mal, pero no te vamos a juzgar a ti como persona. ¿Por qué? Porque estamos criticando la acción o el resultado, no a quien lo hizo. Entonces, eso les da confianza, decir, te equivocaste. ¿Y qué tiene de malo? Nada. No tiene absolutamente nada, nada malo equivocarse, no tiene nada absoluto no saber, no tiene nada de malo, no tiene ni idea de qué estás haciendo, porque en una investigación no sabes qué es lo que estás haciendo. Tienes una idea de hacia dónde podrías ir, pero no sabes a dónde vas a llegar y no sabes cómo lo vas a lograr. Entonces, te fomenta el que está bien que no sepas qué está pasando, no te preocupes, todas las personas pasaban por esa etapa porque muchos estudiantes me ha tocado que se frustran al sentir que no saben qué están haciendo. Es que no sé no estoy entendiendo lo que está pasando. Y es como, no te preocupes, síguelo intentando y lo vas a solucionar. Entonces, también terminamos aquí desarrollando habilidades, de inteligencia emocional ante la frustración. Es como, ¿no te salió? No, vuelve a hacer. ¿No te salió? No, vuelve a hacer. ¿No te salió? No, vuelve a hacer. ¿Cuántas veces? No hay prisa, síguelo haciendo, un mes, 2 meses. Entonces desarrollan, paciencia, porque también creo que los jóvenes hoy en día son muy desesperados, quieren todo en inmediatez, quieren que si intentan algo, salga. Y es como, y ahí es donde uno juzga, pero uno critica, pero jamás juzga, me río y digo, te va a salir, no te va a salir, pero se lo toman personal. Entonces, también la competencia o tomarse los comentarios es que aprendan a recibir retroalimentación.
Nos pasa mucho que de repente cuando alguien te retroalimenta, te lo tomas personal. Piensas que te está atacando como persona y es como, no te estoy atacando a ti, estoy atacando a lo que hiciste con la finalidad de que tú puedas encontrar fallas para mejorarlo. Entonces, cada semana de repente hacemos estas reuniones, donde los golpeamos académicamente para que puedan también, otra cosa que platicamos es, intenta mostrar lo mejor de tu trabajo y no lo peor. Tienen un problema de repente los jóvenes estudiantes que llegan diciendo, primero no me salió esto, no pude hacer esto, no pude hacer aquello, pero hice esto. Y yo, "Mm, no está mal, pero mejor platícame qué pudiste hacer y qué lograste y no me platiques platícame tus logros primero y luego me platicas tus defectos. Entonces, esta interacción se logra justamente con tradiciones, ya tenemos tradiciones aquí, de que ya saben que su cumpleaños va a haber pastel, ya saben que los estamos esperando aquí con el laboratorio abierto, que tienen su agua, que tienen su espacio donde comer, que tienen su... ¿Para qué? Para que se sientan cómodos en su área. Si sienten que tienen un espacio donde se pueden desarrollar, pueden abrirse más con sus compañeros, pueden desarrollar una mejor interacción, una mejor comunicación, una mejor expresión, y eso puede ayudar a que puedan trabajar en equipo de mejor manera. Entonces, hemos visto que es una sinergia completa, no solamente es, te voy a dar un curso de inteligencia emocional, no, eso no se aplica, es tú interactúa y te desarrolla y tú convive con las otras personas para que puedas llevar un trabajo ameno, respetar las jerarquías, que si se define una cadena de mando y él es el líder del proyecto, él es el líder del proyecto. Entonces, si lo vas a proponer algo, proponlo con él y luego lo bajas, porque si no, comienza a haber caos. Entonces, más o menos esas son las habilidades blandas que estamos también trabajando. Lo hemos visto, por ejemplo, ya que los estudiantes van egresando, que aquellos que aprendieron a comunicarse mejor, les va mejor allá afuera porque hacen muchos proyectos muy interesantes y de repente sabemos que en las entrevistas les preguntan, bueno, platícanos qué has hecho. No, pues sí hice dos proyectos. Ajá, ¿y en qué consistió? No, pues fue un proyecto de un programa para un médico y ya. Pero no dan el trasfondo de la problemática que están solucionando y por qué la relevancia de sus trabajos. Entonces es estar insistiendo en muchachos, problemática que solucionan, que hicieron, expresan las ideas y todo lo tienen que hacer en 5 minutos. Y lo tienen que expresar en un lenguaje cero técnico para cualquier persona, para la persona industrial que está aquí sentado, para el fisioterapeuta que está sentado, para el médico que está sentado, para los ingenieros que están sentados, todos tienen que entender lo que estás diciendo. Entonces, más o menos esas son las habilidades blandas que nos enfocamos más que en habilidades duras de conocimiento, que esas las aprenden solitos en sus casas a las noches leyendo sin ningún problema. Sí, muy bien, pues qué interesante procedimiento y la manera en la que ellos sobre todo lo aplican pues en su día a día y en el laboratorio. ¿Qué consejos daría, doctor, a otros investigadores para crecer sus redes de contacto y para seguir formando nuevos investigadores? Pues lo primero creo que es salir del laboratorio. Ya sé que uno es feliz en su cubículo, pero es salir del laboratorio. Es muy normal que de repente te lleguen invitaciones de, oye, una conferencia en tal lugar, oye, una plática en tal lugar. Al no estar obligado y al sentir que no te aporta nada, pues decir, no, ¿para qué? No voy. Pero justamente cuando sales del laboratorio y comienzas a platicar lo que haces y otras personas te escuchan, es muy normal que las personas quieran colaborar o de tu audiencia una o dos personas digan, ¿sabes qué? Yo tengo un proyecto parecido o tengo una problemática parecida, ¿cómo podemos colaborar? Entonces, más que estar encerrados en el laboratorio de manera individual trabajando en proyectos, es más eficiente cuando sales, cuando conoces a otras personas, cuando ves que lo que tú estás haciendo puede aportar de manera rápida y eficaz en un problema y vas a tardar 3 días en hacerlo y resuelves una problemática que para esa área genera un gran impacto. Este, eh, Salir a dar conferencias también a otros centros universitarios, conocer a otros investigadores. Cuando tú conoces o cuando te llegan estudiantes que quieren hacer trabajos de un área que no es la tuya, y tú dices, bueno, pues déjame investigar o te apoyo en buscar qué investigador te puede apoyar, y llegas con el otro investigador y dices, ¿sabes qué? Tengo un muchacho que tiene muchas ganas y mucho potencial para trabajar en esta investigación, ¿qué te parece si lo adoptas? Y ya dice, ah, claro que sí, y se comienza a hacer una sinergia de colaboración, en, ok, si lo adopto, pero pues yo no lo conozco, tú te encargas, yo lo dirijo, o yo soy su tutor, y comienza a desarrollar su línea. Eh, ¿De qué más manera? Generalmente los propios estudiantes son los que te sacan de tu zona de confort. Muchos dicen, ¿sabes qué? Quiero aprender esta cosa, y tú dices, esta cosa es difícil, no la conozco, entonces busco a alguien que sí la conozca. Entonces, cuando tú trabajas en colaboración con otros
con nuestros grupos, con nuestras otras personas que hacen otras cosas y comienzas a generar una red de contacto que tú dices, ok, entonces si yo colaboro contigo puedo hacer este proyecto de manera rápida y si colaboro contigo puedo hacer este proyecto de manera rápida y tú estás haciendo la misma actividad. Platicábamos afuera que casi todos mis proyectos son de procesamiento de bioseñales, actividad eléctrica cerebral y actividad cardíaca y se desarrolló una metodología que se ha aplicado a múltiples problemas. Por ejemplo, hicimos un trabajo con la Universidad Panamericana. Ellos querían entender el aprendizaje matemático y literalmente llegaron así, ¿sabes qué? Yo quiero hacer cómo se comporta el cerebro ante el aprendizaje matemático. Y dije, pues tenemos una metodología que prácticamente nomás necesitamos sentar a tus estudiantes a hacer pruebas matemáticas, pero necesitamos su actividad del cerebro en conjunto y la podemos procesar y generar resultados de manera eficiente. Se generó y ya interactuaste con la parte, era una maestra en matemáticas y una maestra en psicología de la enseñanza. Y dices, ok, y comienzas a interactuar con esas personas. Y luego la misma metodología dijeron, oye, ¿cómo afecta a personas con adicciones? Y trabajamos con un neurofisiólogo y varios médicos en cómo lo afectan. Misma metodología, se sientan los sujetos, se hacen sus registros estandarizados, se procesa la información y se generan indicadores de qué podría estar pasando con su cerebro. Pero ya tienes ahora al neurofisiólogo. Y luego te enteras que la actividad cardíaca, bueno, en este caso los casos de epilepsia, por ejemplo, se suelen confundir mucho la sintomatología con problemas del corazón. No lo sabía en su momento. Entonces, que muchas personas que tienen problemas cardíacos terminan diagnosticándolos con problemas epilépticos y que muchas personas con epilepsia terminan diagnosticándolos como problemas cardíacos. Por lo tanto, jamás se les da el medicamento correcto. Entonces te das cuenta que hay una sinergia y ahí terminas, por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo todavía con Argentina, que es de la actividad cardíaca, terminas correlacionando el que la actividad cardíaca se puede relacionar con la actividad del cerebro y vas a trabajar con los especialistas en cardiología. Y esta metodología del eje, oye, ¿qué pasa con las personas con diabetes? Bueno, lo aplicas y vas con el endocrinólogo y el psicólogo y el neurofisiólogo también. ¿Y qué pasa? Entonces, es la misma metodología que tú podrías estar desarrollando o estarte rompiendo la cabeza, pero que cuando abres las puertas a trabajar con otras personas, pueden generarse líneas de trabajo mucho más eficientes, más rápidas y que tú no tienes que desgastarte tanto para hacer o aportar en esta área de conocimiento. Entonces, esa es la recomendación. Abran las puertas, sean accesibles y no sean individualistas. Entonces, como ya hablamos en el desarrollo de habilidades blandas, el ser una persona que trabaja más en equipo te puede ayudar a abrir tus líneas de investigación. Muy bien, pues muy interesante. Yo también voy a apuntarme ahí a su laboratorio. Se escucha muy interesante todo lo que hacen. Pero pues ya llegamos al final de este video podcast, doctor. No sé si tenga algunas palabras de cierre. Pues s- para los estudiantes principalmente que se quieren involucrar en esta área de investigación, sabemos que no es para todos. Hay personas que desde muy pequeñas les ha gustado aprender por su cuenta, entonces son los candidatos más óptimos para esa línea de investigación porque la investigación es completamente autodidacta. No va a haber nadie que te diga qué es lo que tienes que hacer. O sea, vas a tener tutores, pero los tutores seguramente no saben lo que tienes que hacer en ese momento. Entonces, si tú eres esa persona que le gustó estudiar desde chiquita y que recibió un poco de bullying porque era el que le gustaba estudiar, no te preocupes, hay campo para ti en la vida adulta. Puedes dedicarte a aprender de manera voluntaria. De hecho, la mayoría de los investigadores son personas que les gusta estar aprendiendo, más que estar difundiendo el conocimiento, les gusta mucho estar aprendiendo ellos de manera personal y eso hace que puedas transmitir los conocimientos de manera más sencilla. Entonces, todos aquellos estudiantes, es un camino que es muy divertido, es muy enriquecedor, no es nada aburrido. Y en su momento yo salí al ámbito laboral y a decir verdad, te aburres porque son muy metodológicos, tienes que estar haciendo, digamos, las mismas actividades todo el tiempo. En la investigación nunca haces las mismas actividades, cada día es una experiencia nueva y te mantiene muy entretenido. Entonces, para los que quieran el reto de estar sufriendo toda su vida de manera feliz, este es un camino que pueden seguir. Muchísimas gracias, doctor. Pues le agradezco mucho por este espacio al doctor Francisco Alvarado por compartir su experiencia, estos datos tan interesantes y emocionarnos precisamente con el área de investigación. Y a usted que nos escucha en esta ocasión, lo invito a visitar la página congresochile2024.ucn.cl para que se inscriba al Congreso Híbrido que se realizará los días 9, 10 y 11 de octubre en la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, Chile. Búsquenos también como ciep.academic y síganos en nuestras redes sociales. Manténgase informado y conozca todo lo que hacemos en el Comité Iberoamericano de Ética y Bioética. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un lindo día. Gracias, saludos a todos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.